Nepal, una diseñadora de 27 años que está hace un mes en ese país, fue testigo del primer terremoto el 25 de abril y el 12 de mayo vivió el terremoto de 7.4 grados. Vamos a hablar con Valentina, quien va a responder algunas preguntas de nuestros lectores. Hola, Valentina. Hola. Bueno, Valentina, cuéntanos cómo llegaste a Nepal. ¿Hace cuánto? ¿Cómo fue? Bueno, yo llegué a Nepal hace un mes porque iba a empezar un curso de meditación en Lumbini, que es la ciudad donde nació Buda. Entonces ahí hice un curso de meditación durante 10 días, en el día en el que finalizó el curso, fue el día del primer terremoto. Entonces nosotros estábamos en un centro de meditación, aislados, llevábamos 10 días en completo silencio, y básicamente lo que pasó es que se acabó el voto de silencio y a la hora después pasó el terremoto. Y no fue tan impactante porque nosotros no vimos nada caerse, sin embargo, obviamente sentimos como el movimiento súper duro, pero el punto y lo complicado para nosotros en ese momento era que estábamos encerrados y no nos podíamos comunicar con las familias, no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Fue a través de una de nuestras compañeras de Médicos Sin Fronteras que le empezó a llegar información, o sea, ya empezamos a saber que habían 1000 muertos y empezamos a entender la evolución y empezamos a comprender la magnitud de lo que fue. Sin embargo, fue hasta el otro día que salimos, que nos pudimos contactar con nuestras familias, todo el mundo súper preocupado, preguntando, pero nosotros estábamos en perfectas condiciones. Eso fue en Lumbini. Luego, casi todos los viajeros que estábamos en Lumbini buscábamos de alguna u otra manera como ayudar, o sea, es decir, te sientes absolutamente afortunado por haber sido parte de la catástrofe y dices, bueno, yo quiero ayudar, pero desde Lumbini era muy complicado porque nosotros no pertenecíamos a ninguna organización ni a ninguna ONG, entonces teníamos miedo de llegar a Katmandú y decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Dónde me quedo? Sin saber cómo las condiciones reales, porque básicamente desde Lumbini teníamos la misma información que el resto del mundo. Valentina, pero tú ahora estás en Katmandú. Sí, sí, sí. Ya estás en Ahí lo que Katmandú. hice, sí, yo estoy en Katmandú en este momento, hace una semana. El punto fue, lo que yo hice, dije, bueno, listo, si no logro ayudar, voy a continuar viajando en Nepal, en los lugares que sea posible y tratar de mantener un poco la economía activa. Me fui para Chitwan, donde queda un parque, una reserva natural, y estuve unos días. Desde Chitwan me contacté con el grupo de voluntarios independientes a través de Facebook. Y lo que empecé a entender es que había un montón de viajeros aquí en Katmandú promoviendo diferentes tipos de ayuda. Entonces me uní al grupo de Facebook, dije como, oigan, quiero trabajar, ¿qué hago? Y es como me dieron una recomendación de una guest house, llegué, sencillamente cogí un bus, me vine para Katmandú, las rutas estaban bien, contrario a lo que yo pensaba, desde Chitwan, pero Chitwan queda abajo, es decir, Chitwan no estaba en la zona afectada. Cogí un bus, me vine para acá, llegué hace una semana y muchas cosas empezaron a pasar. Es decir, llegué a la guest house y encontré que hay un montón de voluntarios trabajando. Sí, básicamente. O sea, es decir, así llegué a Katmandú. Valentina, y cuéntanos cómo está ahorita Katmandú. ¿Qué encontraste? ¿Cómo está la gente casi un mes después del primer terremoto? Pues mira, no es hace un mes, hace como 20 días básicamente. Sí, bueno, más o menos. Básicamente la situación aquí en Katmandú, cuando yo llegué, digamos que está un poco segmentada. Hay algunos lugares en los que tú todavía ves las edificaciones bien y puedes ver que hay acceso a todo, comida, a farmacias abiertas, cajeros, bares, absolutamente todo como si nada hubiera pasado. Pero de repente te cruzas una calle y ves un edificio completamente abajo. Y la parte histórica completamente destruida, cerrada. En el centro de la parte histórica ves gente durmiendo en las carpas. Entonces es un poco como la situación en Katmandú, en la ciudad está dividida, pero el punto es que Katmandú no es la zona más afectada, aun cuando tuvo grandes devastaciones, son las aldeas locales a los alrededores las que tienen los verdaderos daños, que ya tuve acceso a algunas de esas aldeas por algunos de los trabajos voluntarios que estaba haciendo. Entonces lo que pasa es que llegas a esas aldeas y de repente te das cuenta que la familia que tenía una casita arriba de una montaña ya no tiene nada, una pila de ladrillos y está durmiendo en una construcción de tejas y ya, eso es todo. Entonces, digamos que en la ciudad
sobrevive la ciudad donde ha recibido ayuda, la ciudad donde ves las organizaciones, pero el problema real está en las aldeas alrededor. Algunas hay acceso vía carros, algunas hay que llegar vía helicóptero, entonces pues no tienen ni medicamentos, ni comida, ni están preparados para las lluvias. Pero está llegando la ayuda, toda la ayuda internacional que dijeron, ¿tú ves que Pero llega no, a pero Katmandú y se distribuye de ahí a los otros puntos o no? sí, sí, no, es decir, llega, pero no es suficiente. Porque mira, en este momento yo lo que estoy haciendo como trabajo independiente, estoy encontrando unas aldeas para ya llevar como unos camiones de comida. Cuando nosotros nos contactamos directamente con las aldeas y les preguntamos, bueno, ¿cuándo fue la última vez que vino una ONG? Y dicen, bueno, los que dicen que vienen, llegó hace como una semana, pero si viven, no sé, 80 familias, llegó la ayuda para 15 familias. ¿Ves? Y llegó hace una semana. Y les llevó o comida o les llevó refugio, pero no les lleva ambas. Es decir, sí están llegando, claro que ves organizaciones, pero uno no es completa, dos no llegan a todas partes y tres no alcanzan para todos. O sea, la dimensión es tan grande que no se alcanza a cubrir. Ya, y la parte de remoción de escombros, la parte de los heridos, se hablaba de hospitales en las calles, de niños, de mujeres, ¿esa parte cómo la has visto? Bueno, realmente esa no me ha tocado tan duro por lo que llegué un poco como tarde, o sea, es decir, no me tocó la del primer terremoto. Hoy, que fue el segundo terremoto que yo estaba aquí, que básicamente lo sentí todo, y el terremoto pasó a las 11:30 y a las 4 de la tarde me desplacé con otros voluntarios a la zona más afectada. Vimos que apenas hasta las 4 de la tarde era que empezaban a remover los escombros. Entonces, lo que pude ver hoy eran estos edificios completamente caídos, o sea, completamente, y algunas estas retroexcavadoras removiendo porque básicamente no permiten el acceso a ninguna persona. Se ven algunas organizaciones americanas como personas trabajando con perros para identificar los cadáveres, pero eso es todo lo que tuve acceso hasta hoy. No, desde Katmandú no vi ningún hospital como en las calles, pero sé por mis amigos Médicos Sin Fronteras que ese tipo de hospitales como bajo carpas y eso se están dando es en las aldeas, no en las ciudades. Yo leía en los periódicos que el clima no era bueno, que las condiciones climáticas se empezaban a complicar. ¿Cómo es este momento en Katmandú? Eso es una de las cosas más delicadas en este momento, porque, bueno, en esta parte del mundo, tanto India, Nepal y una parte del sudeste asiático, están a menos de un mes de recibir la época de los monzones, que básicamente son 2 meses de lluvia. Entonces, ahorita, en este momento, lo que están trabajando muchas organizaciones y el equipo de voluntarios independientes es en construir refugios para la lluvia, porque ya empezó a llover, o sea, porque una parte no es completamente. Sin embargo, la parte dura está por venir. Y es ahí donde lo que todo el mundo habla y lo que se dice es donde se van a ver las reales complicaciones. Porque al no tener un refugio para la lluvia, o sea, imagínate dónde se van a curar, dónde van a dormir, las enfermedades pueden aumentar y digamos que la urgencia se va a hacer mucho más grande al no tener un refugio preparado para la lluvia. El punto es que las familias no saben, uno, cómo construir refugios y dos, no tienen los materiales para construir los refugios para la lluvia. Veíamos hace un tiempo que mucha gente se iba de Katmandú, se estaba yendo de Katmandú, ¿sí? ¿Se fue mucha gente de la ciudad? Sí, 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 sí. La cifra creo que es como el 80% de la gente se fue. Y este Sí, 20% que sí. quedan son los damnificados más graves, la gente que no puede salir. No, no, no. No, del 80% que te hablo es de viajeros, es de turistas. Sí. De la gente que se fue, no te sabría decir una proporción porque no estaba acá en ese momento, pero aquí lo que ves es gente, algunos damnificados, pero la mayoría son gente o sea, que pudo continuar con su vida normal y otros o sea, los que perdieron las cosas acá, la gente, digamos que la vida en Nepal funciona un poco como que algunos viven en la ciudad, pero algunas familias viven en las aldeas. Entonces lo que la gente hizo fue moverse a donde estaban sus familias. O
sea, como que se reunieron las familias a donde estaba la única parte que quedó. El resto, eso por la parte de los nepalíes. Digamos que los que se quedaron acá son los que trabajan con turismo o en locales o tienen comercios o ese tipo de cosas, o que digamos que tienen donde quedarse, porque ves muy poquitas, ¿cómo se dice?, carpas en las calles. O sea, yo pensé que iba a haber más, pero esas carpas se ven en las aldeas. Y en cuanto a los turistas, los que quedan o los que estamos aquí somos, yo te diría que el 90% de los turistas está dedicados a ser voluntarios a través de voluntariados independientes. ¿Hasta cuándo te piensas quedar en Nepal, Valentín? Mira, la verdad es que yo no tengo como una fecha fija. Yo tengo vuelo a Tailandia el 3 de junio, pero viendo la situación y todas las cosas que hay por hacer, yo estaría dispuesta a quedarme más tiempo si fuera necesario. O sea, es decir, de verdad, de verdad, de verdad, la situación es súper crítica y en la medida en la que yo pueda sentirme útil y sentir que construyendo casas y que distribuyendo comida o y haciendo las diferentes cosas que estoy haciendo, hay algún aporte, probablemente me quede un más. Hasta ahorita la fecha límite es salir a finales de mayo, pero probablemente me quede más tiempo. ¿Cómo es un día tuyo? Tú te levantas y ¿cómo es que empiezas a hacer ese voluntariado del que hablas? Bueno, hay varias clases. Yo me levanto normalmente como tipo 6 de la mañana, en la sala que estoy, tomo una ducha, desayuno. Por lo general, el día anterior ya sé qué voy a hacer el siguiente día, porque todas las noches hay en diferentes restaurantes, diferentes guest houses, reuniones de diferentes proyectos. Entonces, nosotros a través de Facebook vamos haciendo todo un grupo que tenemos que se llama Kathmandu Volunteers, bueno, no me acuerdo bien, pero es a través de un grupo de Facebook en el que dicen, hay proyectos, entonces la gente dice, hoy, mañana necesito voluntarios para ir a reconstruir una escuela en esta aldea, nos vamos a quedar 3 días y necesitan su backpack, mañana vamos a reunirnos en este punto y vamos a ir a construir aldeas, pero volvemos el mismo día, como cosas de ese estilo se van publicando y tú escribes a cuál quieres unir o vas a la reunión, porque se hacen reuniones para hablar de eso. Entonces uno va a la reunión el día anterior y al siguiente día ya tienes claro como la misión del día. Es un poco como va funcionando la cosa. Pero como es independiente, tú no estás obligado como a dedicarte todo el tiempo a una sola, puedes ir un día, puedes ir a la otra, con el tiempo me he ido, digamos que involucrando en diferentes proyectos. Entonces, unos días he estado en las aldeas, o sea, me voy desde temprano, di tú que me voy 9 de la mañana, cogemos, la manera en la que estamos trabajando es que nosotros hacemos una donación de 200 rupias que equivalen a $2, lo que pagamos el transporte para irnos y nuestra propia comida, y vamos hasta una de las aldeas. Allá pasamos todo el día cortando bambú, haciendo huecos, construyendo un refugio, y volvemos por la tarde. Eso es uno de los trabajos. Entonces, si vuelvo por la noche, bueno, como y salgo con la gente de por acá a las reuniones y estas cosas. Ahora que estoy trabajando en otro proyecto para recolectar comida, para llevar comida en camiones a las zonas más afectadas, estoy haciendo un trabajo un poco más de oficina, que es tratando de comunicarme con la policía local de cada aldea, lo cual ha sido difícil porque casi siempre hablan en nepalí, no hablan en inglés. Entonces es tratando de verificar la información, porque pasa, tú vas por la calle y te dicen, reporte de aldea, necesitan refugios o necesitan comida, pero ese es el reporte de la gente y toda la gente está necesitada. Lo que hacemos es contrastar la información con la policía local y decir si efectivamente esta zona está afectada o esta zona ya recibió comida o esta zona, como el estatus más actual que podamos, y empezamos a gestionar que es básicamente llamamos arroz y lentejas. Y se organiza un viaje, dependiendo de la aldea, si es un viaje de 2 días, de 3 días o de mismos, ir a llevar la comida y asegurarnos de que la comida llegue y se distribuya de la manera correcta. Porque pasa que hay un susto que si se le entrega a la policía o a alguna persona específica la vendan y no la distribuyen. Entonces, es más o menos ese tipo de cosas los que se están haciendo y cómo funciona. Pero nunca hay un día igual al otro. Y hoy, por ejemplo, que fue que volvió a temblar tan fuerte, ¿cómo fue, Valentina? ¿Tú estabas en dónde? ¿Qué hizo la gente? Yo veo reportes de que hay varios muertos otra vez y se vinieron varias construcciones abajo y hay muchos heridos. ¿Cómo fue hoy?
Bueno, yo esta mañana me levanté, tuve una reunión con el equipo de trabajo aquí en la Guest House, hablamos de lo que iba a hacer, justamente lo que te acabo de contar. Yo estaba, justo cuando pasó el terremoto, estaba en mi habitación haciendo unas llamadas a la policía de una de las aldeas, empezó a temblar. El punto es que ya había temblado un par de veces, pero poquito. Entonces tienes unos segundos que dudas si va a ser un temblor chiquito o si es uno grande, pero cuando empecé a sentir que o sea, tembló súper duro y empecé a oír como que como si arena se estuviera cayendo, entonces salí corriendo de la habitación, cogí mi celular, que era lo único que tenía al lado, al área abierta de la guest house. Entonces, claro, ves todos los que estábamos en la guest house y las guest house alrededor, porque yo estoy en una zona como de mochileros, todo el mundo empezó a salir. Obviamente súper asustados, pero había muchos voluntarios que ya pasaron por el primero, entonces ellos no estaban tan asustados, calmados, porque estamos en una zona que no se cayó nada. Esperamos alrededor de una hora, luego yo me moví con otros voluntarios a una zona como abierta, o sea, cruzamos una calle y nos fuimos a una zona abierta donde muchos nepalíes estaban. Los nepalíes tienen una forma particular de reaccionar, ellos, o sea, como tranquila, diría yo, súper diferente a cómo reaccionamos en Occidente. Y eso fue. Entonces nos estuvimos ahí en esa zona abierta hasta que vimos que no hubo como más movimiento, sin embargo, se seguía sintiendo el movimiento. Entonces, pues obviamente te asustas porque no sabes en qué momento va a parar. Pero por esta zona, digamos que por este cuadrado chiquito, eso fue todo lo que pudimos ver. Fue luego, cuando volvimos a la guest house, que empezamos a investigar cuáles habían sido las zonas más afectadas, cuáles había sido la magnitud. A mí fue súper curioso porque tembló y yo podía seguir hablando por WhatsApp. No podíamos llamar, pero yo me comuniqué con mi familia y fueron ellos los que me empezaron a decir cuál fue la magnitud. Entonces, claro, al ver que fue de 7, fue como, wow, fue súper grande. Y descubrimos y empezamos a leer los reportes de cuáles habían sido los barrios más afectados. Como a eso de las 5 de la tarde, con otros 4 voluntarios cogimos un taxi y fuimos al barrio. Y fue muy, muy, muy devastador. O sea, ya llegando ahí, es básicamente todo cuadra completa, muchos edificios abajo, pero abajo es como abajo, o sea, no queda nada. O se tuerce, o de repente ves que la fachada completa se cayó y le caen ahí. Algunos de los que no sé si sobrevivientes o no, porque hasta las 5 de la tarde vimos las excavadoras que empezaron a remover los escombros, los perros oliendo a ver si habían cadáveres, algunas familias afuera llorando, pero la gente amontonada, gente tomando fotos, diferentes cuerpos de rescate. Sin embargo, se ve como un estrés, no sabría explicarte, o sea, no es como la gente asustada, que ya están un poco acostumbrados por el primero, como que entienden qué está pasando, es más como a la expectativa de ver quién llega a ayudar y es eso, pero es como una multitud alrededor de la catástrofe. Tú hablabas de la forma como el nepalí asume el momento del terremoto, pero estos días, ya después de la catástrofe y ya como acostumbrándose a la vida normal, ¿cómo vive eso un nepalí? Bueno, pues la gente de las aldeas, específicamente de las aldeas, que es con la que yo he trabajado directamente, hay un punto en que están acostumbrados a vivir con cosas muy básicas, o sea, están acostumbrados a tener muy poco. Entonces uno habla con ellos y te dicen, sí, perdimos todo, y te muestran su pequeño refugio chiquitico que han construido con las laticas que les sobraron, y dice, sí, no tenemos ayuda, en ningún momento te piden algo. Entonces tú les empiezas a preguntar, ¿pero tú qué necesitas? ¿Cobijas? Dicen, sí, sería bueno cobijas. Bueno, pero necesitas comida. Si tampoco tenemos comida. Pero es una manera, y además sonríen, todo el tiempo sonríen. Tú estás construyendo el refugio con ellos, son los niños jugando, la señora trabajando contigo, acabando el hoyo, pero en una actitud como aceptando que no lo van a poder, que no van a poder cambiar. Ves a la gente sonriéndote por las calles, diciéndote que gracias por venir a ayudarlas, nos ofrecen fruta, nos ofrecen comida, pero esto es en las aldeas cercanas a Katmandú. Hay otras aldeas sé esto por experiencia de otros voluntarios, que son completamente afectadas y que tienen muy poco acceso a la gente, que una vez llega el cuerpo de voluntarios, al contrario, peligroso, porque ya están tan afectados
que van y afectan, atacan al primero que llega. Entonces es súper diferente. Lo que pasa es que como geografía de Katmandú hay zonas demasiado remotas, demasiado remotas. Entonces es como que no podríamos contar una historia general de Nepal, sino que tendríamos que analizar los casos de la ciudad, de las aldeas alrededor, y otro mucho más diferente de las aldeas remotas. Y en esas aldeas remotas que tú hablas, ¿sabes si ha llegado ayuda? Sé que hay ayuda, sé que ha llegado Médicos Sin Fronteras, que llegan por helicópteros. Básicamente los que pueden llegar son las organizaciones que tienen helicópteros. Sé que o sea, van una vez, proveen comida, a veces no proveen la suficiente. Sé que hay algunas a las que no les ha llegado nada, pero sí se ve, o sea, también ahí en esas zonas han ido. Sin embargo, te digo, es como una cuestión de cobertura. Claro que se están haciendo cosas, claro que el dinero que el mundo está enviando lo ves, pero no es suficiente. Los nepalíes no tienen ellos sus propios medios para hacerlo. Entonces, y sobre todo es que hubo como un segundo terremoto, entonces los poquitos, digamos que los que pudieron estar bien, se complicó la cosa, entonces se va a necesitar más durante mucho tiempo para lograr un poco, ¿cómo se dice?, como estabilizar la cosa. ¿Y cómo puede ayudar la gente pues, para tratar de aliviar un poco la situación? Porque todos nos concentramos en el lugar cuando pasa el evento, pero ya después pasan los días y como que nos vamos olvidando del verdadero drama, que es el que ahora están viviendo. Del verdadero drama, no. Mira, la verdad, estando aquí, la manera más efectiva de ayudar es a través de donaciones. Existen las grandes organizaciones que están recibiendo dinero online. Los voluntarios independientes estamos recibiendo dinero desde nuestra familia y amigos, porque algunas personas no confían en las grandes organizaciones, entonces uno les dice, bueno, listo, yo por aquí estoy gestionando, pero básicamente esa es la manera más efectiva, porque estando acá es que uno entiende cuáles son los suplementos que necesitas, la calidad de los que se necesitan. Ha pasado, por ejemplo, que han enviado carpas para cubrir las estructuras de bambú, pero son más pequeñas o son de una calidad más baja. Entonces yo diría que uno es ayudar a que la noticia mantenga latente, que esto es un requerimiento para los medios, o sea, no se olviden y como que lo sigan promoviendo para que la gente no se olvide de esto, porque como hablan de esto una semana y al resto se olvidó, y aquí es como no, aquí no se olvida, o sea, aquí la cosa sigue latente, entonces tratar de que la noticia no muera y continuar con donaciones, porque no es suficiente lo que han enviado, y pues nada, eso es básicamente la manera más fácil y efectiva de ayudar. Valentina, ¿has Los que sentido estamos réplicas aquí, hoy? vamos a... Sí, cuando pasó el terremoto, se sintieron varias, se sintieron como unas dos, pero leves, o sea, como que el piso se mueve un poco, pero no tanto como la primera. Sino que, además, es que el terremoto fue largo, o sea, no solo fue duro, sino que duró, no sé, muchos segundos. Bueno, Valentina, yo creo que ya te dejo. Gracias por la información. Vamos a Vale, yo no transmitir sé, no sé, este video chat esta tarde. Si te podemos ayudar desde el espectador de alguna manera, pues estoy pendiente de ti. vale, muchas gracias. Yo te mandé unas fotos de los lugares afectados de hoy por si los quieres utilizar. De verdad, lo único que yo pido que ayuden es que no dejen que la noticia se muera. O sea, no solamente hoy que fue el terremoto, sino que tratar de cada día, yo les puedo seguir enviando información, así son pequeñas cositas, pero que sigan haciendo que la gente no se olvide que Nepal necesita ayuda. Listo, Valentina. ¿Vale? Muchas gracias, Vale. Dale, Muchas gracias. Que estés Bueno, bien. Chao. adiós, cuídense mucho. Chao, gracias. Gracias, chao.